Un artista en Bogotá, en Lima o en Ciudad de México no se levanta pensando en paradigmas cognitivos, se levanta pensando en cómo pagar las cuentas, cómo lidiar con un cliente que no valora su trabajo y y cómo no quedarse atrás en el mundo que cambia a la velocidad de la luz. Más ahorita con estos auges de la inteligencia artificial. Entonces, mi misión es poder encontrar artistas, como es el caso de Diego Spitia, un gran amigo, que no es el super hiper mega gurú de los videojuegos, ni tampoco es como el super dios que tenemos que adorar como un pedestal, sino que es mi parcero del alma. Sí, hemos sido colegas de trabajo de la misma trinchera, hemos sangrado en las mismas batallas y hemos compartido también lo que sería el mapa de salida que encontramos entre el barro y las balas. Entonces, Diego Spitia es algo mucho más valioso para toda la comunidad de diseñadores en Latinoamérica, porque al igual que yo, es un sobreviviente del mundo del diseño gráfico y del mundo de la docencia y del mundo del diseño de videojuegos. Entonces, pues nada, aquí en este video les traigo a mi gran amigo Diego Spitia. Muchos de los diseñadores aquí en Colombia, bueno, en México, en Argentina, en Venezuela, en toda Latinoamérica, que trabajan para un empleo, no pueden no pueden arriesgarse a abrir la boca porque sus trabajos, su reputación, la relación con sus jefes corre mucho peligro. Entonces, el objetivo de este video es tratar de decir las cosas con todo respeto, obviamente, pero claro, sí es importante como destapar esa visibilizar. Visibilizar y proponer soluciones. O sea, no es solamente el simple hecho de hundir el dedo en la llaga y que la gente se quede jodida, sino que, bueno, listo, nosotros hemos pasado por estos problemas. En mi caso, yo tengo ya más de 25 años de experiencia en el tema del diseño gráfico y creo que lo mejor que podemos hacer es no solamente hundir el dedo en la llaga, sino decir, bueno, ¿qué proponemos para resolverlo? Claro, pues imagínate, ya que haces la mención de los 25 años en diseño gráfico, hace poco estaba revisando precisamente mi perfil de Unreal y me estaba dando cuenta de que yo también ya tengo 10 años de experiencia en el manejo de Unreal. O sea, literalmente, es más, tal vez tenga un poquitico más, porque yo venía trabajando desde Unreal 3. Uh-huh. Yo estaba cuando era UDK, Unreal Development Kit. Uh-huh. Y pues en ese tiempo, obviamente, un entusiasta, pero pues había muy poca información. Es decir, si prácticamente no existía información en ese tiempo de Unreal 4, pues de Unreal 3 muchísimo menos. Más allá de la existencia del motor. O sea, todos sabemos que existía UDK y ciertos juegos que se habían desarrollado en UDK, pero uno no conocía toda esa mitología de los motores, ¿no? Y sumado a que los foros eran muy poquitos, o sea, para tratar de resolver un chicharrón que se te fuera a presentar era un camello. Total, no existía ese desarrollo. Entonces, claro, tú podías apuntarle a un Reddit, podías apuntarle hasta un 4chan como fuente de información, pero realmente ibas a encontrar muy poco porque la cantidad de entusiastas no daba para generar esa comunidad que tenemos actualmente. Total. Y sumado a que por lo menos el dolor que compartíamos entre todos los diseñadores que teníamos la información ahí bloqueada, era un camello, porque no, o sea, las personas que compartían esa información en esa época, si tú trabajabas en una oficina, todos en la oficina tenían el mismo chicharrón y eran prácticamente que situaciones en que la cosa se volvía muy melancólica. O sea, como que no encontrábamos una solución y llegaba un momento en que todos nos quedábamos mirando al infinito de es que no hay más información en donde buscar. Claro, lo que pasa es que esa transición del internet en estos tiempos que han sido, no sé, una transición, yo sé, decir 20 años suena enorme,
pero realmente 20 años, como dice la canción, 20 años no es nada. Sí, Entonces, claro. en estos 20 años de transición del Internet, por lo menos acá en Latinoamérica y particularmente acá en Colombia, han traído unos cambios muy impresionantes. Antes, encontrar o saber buscar la información era un lío completo porque no sabías exactamente qué palabras utilizar. Muy pocas personas sabían cómo indexar directamente en Google, cuando apareció Google, ¿cierto? Porque antes teníamos AOL y teníamos estos otros navegadores, Netscape. Sí, no. La vieja guardia. De hecho, o sea, al día de hoy, el simple hecho de que tú tengas ChatGPT, el simple hecho de que tengas Google Gemini y que tengas un prompt para decirle a Google Gemini o a ChatGPT o al motor que quieras, verifica el día de hoy, 16 de julio de 2025, a las 4:25 de la tarde, tal información y verifica si es real y dime en cuántas fuentes encontraste la información. Ya es un desmitificador impresionante. Total. Además, porque este es un tema que vamos a tocar más adelante y te quiero agregar con un fun fact. Al día de hoy tengo un dato súper crudo y es que se calcula que 9 de cada 10 artistas latinos en plataformas freelance terminan bajando sus precios para ganar un proyecto. Es como una subasta, pero al revés, tú y yo hemos estado metidos en esa subasta. Total. Entonces, el grandísimo chicharrón, y gracias al tema de la inteligencia artificial, es un tema de doble filo, porque es, bueno, listo, yo soy diseñador multimedia, tengo un reto técnico y lo puedo resolver preguntándoselo a la inteligencia artificial, pero de la misma forma puede haber un cliente potencial que puede llegar a creer que lo puede resolver por su propia cuenta y se lo pregunta a la inteligencia artificial antes de tomar la decisión de contratar a un diseñador. No sé si a ti te ha pasado eso. Te comento que a mí me han pasado una serie de situaciones a ese punto, a nivel laboral, muy curiosas, muy chistosas. Yo tuve un jefe que el tipo creía que era más diseñador que cualquiera de los otros diseñadores que estaban ahí en la sala. El tipo tenía una sala con 4 diseñadores y él consideraba que él era el diseñador absoluto. Él era mejor que todos nosotros. Y te cuento un dato curioso del tipo. Obviamente, pues, en el ánimo de echar nada negativo, pero el tipo sabía contar, pero no sabía escribir. Ok. Era el dueño de una empresa. ¿Cómo era eso? Obviamente, pues, para no hablar de entre comillas de lo que no se debe decir o no tomar nombres, no sacar nombres acá. Era un jefe que teníamos. El tipo tenía una empresa que facturaba muy bien, una gran empresa, pero el tipo, él no era ni administrador de empresas, ni era absolutamente nada de eso. El tipo simplemente, él era el dueño de la empresa, un tipo que tomaba, cuando él iba a escribir, él tomaba el lápiz dentro de un puño. Ok. Él no sabía escribir. Ya, y hasta donde recuerdo, en lo que se decía en los pasillos de la empresa era que pues él había hecho como primero de primaria tal vez, y como que le dio muy duro el tema de aprender a escribir, y simplemente el tipo decidió, dijo, no, yo quiero hacer plata, y se salió. Y para adelante es para allá. Y para adelante es para allá, y el tipo logró tener esa empresa. Él sabía muy bien de números. O sea, tú le hablabas a él de operaciones y él hacía unas multiplicaciones, sumas, restas espectaculares, pero el tipo no sabía. Yo prácticamente no sabía escribir. Durísimo. Eso y pues claro. con esa, imagínate, con ese calibre de jefe, y que el tipo venga y te diga, mira, es que quiero un logo así. Y hace una cantidad de mamarrachos. Y claro, no le tocaba tratar de interpretar qué era lo que él quería según lo que él había dicho. Entonces me para acá un tipo y me le pone una antena en la cabeza y no sé qué. Y uno miraba y uno decía,
A ver qué me imagino. Atendido por su propietario. Sí, atendido directamente por su propietario. Y fíjate que con todo y todo, bueno, le reconozco la capacidad que el tipo tenía para hacer dinero. Increíble, porque no era una empresa que facturara, qué sé yo, 200, 300 millones al mes. Por ahí había pasado hace mucho rato. Wow. Era una tremenda empresa. Poderoso. Y pues como te digo, el tipo creía que sabía más que los diseñadores y terminamos llegando siempre a eso de que hágamelo en blanco con letras amarillas. Fulano, pero es que eso no se ve. No, pero es que yo lo quiero ver en blanco con letras amarillas. Pues, uno se lo mostraba. No, eso no se ve. Sí, no se ve. No, cámbiale ese color. Entonces terminaba uno haciéndole matices y modificaciones hasta que el tipo hasta que encontraba lo que él quería. Wow. O sea, era iteración tras iteración tras iteración. O sea, es más, hay como un dicho entre los diseñadores gráficos colombianos que es como una canción inspirada en un bambuco, ¿no? Que es súbale, bájale, córrale, muévale, póngale morenita. Eso. Y así Total, por la eternidad. total. Ok. Ahora, cambiando de tema, con respecto a tu primera cicatriz de guerra, ¿cómo te fue con tu canal de YouTube? O sea, tú me comentabas que llegaste a dedicarle cuántas horas al día y lo que lograste monetizar en cuánto tiempo fueron como $3. Bueno, Entonces, inicialmente ¿cómo, te voy a cuéntanos comentar. como de esa sensación? No sé si tuviste que madrugar, no sé si, o sea, en qué momento te diste cuenta que estabas Me voy a tomar atrapado una libertad para darte esta respuesta y particular. con cerveza en mano. Bueno, Yo no acá es estoy cerveza, con agua. pero salud con tecito. Salud. Salud con té. Cuéntanos esa historia, Diego. Bueno, me tomo un atrevimiento acá y te voy a contar rápidamente cómo aparece el canal, cuál fue el origen del canal. Por cierto, ¿cómo se llama el canal? El canal se llama, tú lo encuentras como Megacrick Mega UE4 o Megacrick Unreal. Function F11. Espérame, lo buscamos aquí en YouTube. En YouTube. Ok. Entonces, ¿qué pasa con este canal? Realmente el canal aparece, yo había creado el canal hace muchísimos años para enviarle una propuesta a un cliente. Megacrick, ¿cómo es? Aquí lo estoy cargando en pantalla. Megacrick. Mega CRIC CRIC. Megacrick. y Unreal. Ah, aquí está. Megacrick. Aquí estoy mostrando el canal de Diego. Sí. Tienes 5,710 seguidores. Imagínate. Y publicaste 89 videos y alcanzaste a monetizar. Y alcancé a monetizar. Entonces, te comento así rápidamente. Yo había creado el canal originalmente por allá para entregar unos renders para un cliente hacía muchísimos años. Por ahí en las épocas de Flash. ¿Adobe Flash o Macromedia? Adobe Flash. Macromedia, de hecho. Era Macromedia Flash. Cuando era la versión 5. Ajá. O sea, imagínate cuántos años tiene. Obviamente el canal no lo creé en ese momento, lo creé mucho más adelante. Lo creé para para entregarle un render a un cliente y era el único video que existía. Ajá. Pues bueno, ahí estaba el video subido. Y resulta que ya cuando mucho tiempo más adelante yo estábamos estudiando programación y los compañeros nos pidieron que venga, que si nos pueden dar una explicación, los que entendieron, que si nos pueden explicar, porque pues al profesor no se le entendía nada, pues eso era lo que ellos decían. Ajá. Y efectivamente pues yo dije, bueno, pues voy a buscar ese canal que es un medio no perecedero, grabo un video haciendo una explicación de C# y lo subo y se lo envío, le envío el link y ya. Pues así lo hice
Y cuando no sé, como una semana y media después empecé a recibir notificaciones en el correo y era que me lo estaban, o sea, por algún motivo extraño, las personas habían comenzado a ver el video y lo habían empezado a hablar y a hacer comentarios en el video. Y pues en cuestión, ¿qué te digo yo? Como en un mes recibió como 300 visitas. No es nada, pero para mí en ese momento era como, wow, 300 visitas de este video. Yo dije, no, acá hay algo. Entonces así comienza el video. Y coincidió que en ese momento, pues me dieron ganas de trabajar en Unreal. Particularmente todo el mundo estaba trabajando en Unity, pero pues esa necesidad que tenemos de llevarle la contraria al universo, y yo dije, no, yo me decanto por Unreal, y efectivamente me metí de cabeza a aprender Unreal y a manejarlo, pero pues siempre fue un poco difícil. No, y solo, o sea, lo que yo más admiro de ti, Diego, es que yo me acuerdo en esa época que también había salido Unreal, que era como el boom de los gráficos y todo el tema, pero yo intenté aprender Unreal y no lo logré a la primera, porque la interfaz era otro cuento completamente diferente a la suite de Adobe. Total. Curiosamente, bueno, ahora sí ya empiezo a responder tu pregunta. Yo empecé a alimentar el canal, a subirle contenido. Y claro, inicialmente pues era como dividir los tiempos entre las cosas que tenía que hacer y la información que subía al canal. Pero cada vez que tú empiezas a escalar a nivel laboral, pues tus tiempos comienzan a reducirse y entonces tú tienes que buscar cada vez espacios más extraños para la producción del video. Ahora bien, siendo honestos, Bogotá, o yo creería que casi que cualquier ciudad a nivel latinoamericano, no es si tú quieres un perfil silencioso, necesitas deshacerte de tus vecinos, necesitas deshacerte del tipo que pasa vendiendo cosas en la calle. Exactamente, sí, pasa el tipo que la botella y el papel. Chatarra no sé qué, se compra. Chatarra. Entonces me tocaba grabar los videos en la noche. Okay. Y el momento más adecuado era desde las 10 de la noche, porque pues a esa hora nadie hace ruido. Bueno, hasta hay que personas, empiezan a rumbear. Hasta que empieza la rumba. Pero antes de la rumba. Exactamente, entonces ese es el... muy bueno. Yo empecé a mover los tiempos de producción a la noche. Claro. Y pues cada día se iban reduciendo los tiempos y la producción del video pues no se puede disminuir. Tú bien sabes que hacer un render de un video toma tiempo. El diseño de la miniatura. Exacto, hacer bien el SEO, la edición, cuadrar que todo esté en su sitio, que no haya efectos de audio extraños, quitarle los silencios, silencios, exactamente. Entonces hay una cantidad de trabajo inherente por detrás de un video y fácilmente uno puede llegar a dedicarle, o sea, un video muy elaborado, particularmente de Unreal, contando incluso los tiempos de investigación, me podían tomar a mí hasta 16 horas. Uf. Claro, porque es que, o sea, en tu caso como docente en Unreal Engine, tú tienes que saber preparar muy bien la clase para que el acto de magia te salga perfecto. Sí. Claro, yo no me puedo dar el lujo de que y ahora hacemos clic y no funcionó. Y se cayó el programa. Sí, se cayó el programa, no. Sí, claro. A mí me tenía que funcionar. Yo tenía que hacer que todo funcionara y pues resulta que no existía documentación en español. Claro, había un montón de documentación en inglés, pero la documentación era demasiado y sigue siéndolo todavía muy escueta. Total.
Entonces, y no había esa comunidad que tenía Unity en ese momento, por ejemplo, que tú hacías una pregunta en un foro y aparecían 4 o 5 personas respondiéndotela y compartiéndote el código y diciéndote, mira, sácalo por este lado. No, en Unreal no existía nada de eso. Claro. Entonces, a mí me tocaba inventármelas desde cero. Como le Sobre decimos en Unreal, Colombia, no. el maestro en cacharreo. Sí, tocaba cacharrearle y pues encontrarle como decimos acá coloquialmente, ¿no? La comba al palo. Total. Entonces era mucho tiempo desarrollando hasta que ¡pum! Por fin me funcionaba y ok, repliquémoslo. Había que replicarlo por lo menos 2 veces porque no, de pronto era un bug. Entonces había que hacerlo 2 veces para saber que no era un bug y que se estaban utilizando los blueprints correctos. Se estaba utilizando también, se estaba gestionando de manera correcta la memoria del motor, la memoria interna del motor. Entonces era dispendioso. Total. Era muy, muy, muy dispendioso elaborar un video. Un video tutorial como y te que, digo. o sea, que tuviera como los protocolos correctos para llegar a un buen resultado. Claro, decir, y es muy curioso, de pronto esto es lo que no se ve en el mundo de YouTube, ¿no? Es más la cantidad de material que tú desperdicias o que no desperdicias, que eliminas, que la que realmente sale. Sí, total. Entonces, yo tenía que hacer, como te digo, 16 horas a veces de trabajo, o entre 8, 16, 15, 14 horas de trabajo para sacar un video. ¿De cuántos minutos? Probablemente, si yo lo quería lo más óptimo, me salía por ahí de 20 minutos. O sea, Me tenía que salir un video de 20 minutos porque si tú le dices a una persona, te voy a enseñar a programar un player controller y sacas un video de 45 minutos, nadie lo va a ver. aunque mira, por ejemplo, que hay una contraparte que en el caso de Cinema 4D, con Grayscale Gorilla y con Andrew Kramer, que ellos son como dos super tesos, uno Andrew Kramer para After Effects y Grayscale Gorilla para Cinema 4D. Algo muy chévere que yo veía de ellos, sí, el video tutorial duraba 1 hora, por ejemplo, pero se estrellaban y recuperaban y reparaban y resolvían, ¿sí? Claro. Ahora, Entonces, al día de hoy, por ejemplo, con ChatGPT o con algún asistente especializado en inteligencia artificial que tú le dices como, compórtate como un experto en Unreal Engine y le empiezas a mandar capturas de pantalla, por ejemplo. ajá. Es muy importante que tú te estés cerciorando de que realmente ese asistente de inteligencia artificial sí esté con información verificada en Unreal Engine o en el software que tú quieras, porque puede llegar a hacerte te puedes hacer caer en un ciclo repetitivo. Sí. Lo que pasa es que, fíjate, hay una vaina muy... Hay ¿cómo decirlo? Hay una brecha entre lo que es un diseñador neto versus un game developer o un game designer neto. Ajá. Y es que, aunque los dos tienen el apellido de diseñador, los dos manejan destinos de trabajo muy diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Al diseñador, él hace su pieza y su pieza la entrega de forma visual. Y esa pieza se va a ejecutar, llámese un video, llámese un gráfico, render, lo que sea, se ejecuta una vez y perfecto, y siempre va a ser igual. Pero en programación la cosa cambia, la programación es más dinámica en ese sentido. Entonces, tú haces algo y hoy te funciona, y te garantizo que funciona y lo probaste 10 veces y funciona. Mañana lo ejecutas, lo compilas y ya no funcionó. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y más en entrega. ¿Y qué pasó? Exacto. Entonces, O lo que puede ser peor, en un evento. Imagínate que tú estás haciendo un desarrollo interactivo para un cliente en un evento donde se están jugando 200 millones de pesos porque es el lanzamiento de una marca
y es el momento, es la gloria, mejor dicho, es el orgasmo del evento donde todo el mundo pagó por el lanzamiento y están a un botón de darle play y... No, pues imagínate, te cuento un dato curioso. En el lanzamiento de Brainor, el juego se crashó. Y de las cosas que me dolieron fue que yo tuve la oportunidad de hacer un sistema de almacenamiento de salvado. Sí. Si hubiese hecho el sistema de salvado, claro, el juego crashea, pero simplemente yo lo retomo donde iba, porque ya había salvado y listo. Sí. Pero dije, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque este es un lanzamiento previo, porque pues es, no sé, van a ser 2 horas, 3 horas de desarrollo. Y yo quiero dormir. Estoy mamado, llevo meses trabajando en ese proyecto y ya estoy a puertas de entregarlo, quiero dormir, quiero descansar. Claro. Entonces no le hice el sistema de salvado. Y estando en la mitad de la presentación, crashó. Se rompió. Y entonces, no, fatal. Yo decía, y lo más chistoso de toda esta situación es que es la primera vez que me ha crashado ese juego. ¿Y qué pasó? O sea, no sé qué pasaría, no sé. Honestamente, es un misterio. No, y lo que uno siente en ese momento, o sea, yo también he estado en lanzamientos de marca, en eventos en vivo así, y se cae el sistema a uno, o sea, más allá de que uno sienta trágame tierra, es como ese sentimiento de como de impotencia. Sí, se siente más de pánico. Paso, como un pánico, sí, es una suma de muchas sensaciones negativas. Afortunadamente, y como uno se tiene que recuperar en ese instante, ¿no? Es decir, hey, claro, todo está en tus manos, lo tienes que resolver. Y en mi caso, por ejemplo, yo tenía un jefe que rompía un teléfono por semana. Wow. Así era de hasta al punto en que una vez ya de tantos ataques de ira, al hombre se le torció la cara. Entonces, imagínate tú tener como esa presión de un jefe que no tiene ese control emocional a la hora de resolver un chicharrón técnico que se llega a presentar de ese tipo y poder salvar, o sea, poder tratar de salvar un evento, salvar un proyecto, salvar una entrega en un nivel de presión así. Pues digamos, para terminar, porque esa tiene una historia, el resultado bonito, entre comillas, y es que la persona que hacía la presentación después de mi proyecto no fue o no asistió, no recuerdo. Entonces me dieron como un tiempo extra al final. Pero no, pues no está la persona que sigue, entonces pues probemos de nuevo su proyecto. Y efectivamente pues lo ejecutamos y esa vez sí funcionó perfectamente hasta el final. Ah, bueno. Hasta donde era la prueba. Entonces como que en ese momento me salvaron las circunstancias. Volviendo a la pregunta, qué pena, sé que me fui por las ramas, pero volviendo a la pregunta, pues sí, una noche, efectivamente, por la medianoche me di cuenta que después de, no sé, unas 8, 12 horas seguidas de trabajo, me di cuenta pues que la monetización del canal pues no justificaba. Lo que pasa es que hay canales... Espérame, antes de que lleguemos a ese punto, hay un punto súper clave y es, ¿qué sentiste tú cuando empezaste a darte cuenta que ya estabas calificado para monetizar en YouTube? O sea, ¿qué empezó a pasar por tu mente en ese momento en que tú te diste cuenta, hey, lo que tú no creías que fuera a llegar a ser monetizable, como eran tutoriales de Unreal Engine hace 10 años atrás, más o menos, y de repente te das cuenta que, ¿cómo es ese momento en el que YouTube te notifica que ya puedes monetizar? Fue muy curioso porque no esperaba monetizar, simplemente yo quería ayudar y enseñar. Mi plan en ese momento realmente no era monetizar. Y efectivamente un día YouTube me dice, listo, mira, has cumplido la cuota no sé qué tratada de visitas del periodo, por consiguiente puedes comenzar a monetizar y pues
Obviamente realiza tus enlaces y conexiones en AdWords y regálanos tu cuenta y etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces fue interesante, dije, ok, voy a hacerlo, pero no, como te digo, en mi mente en ese momento no era, ok, voy a vivir de esto, no, era, ok, chévere, ese dinero me sirve. Ajá. ¿Sí? Entonces, en ese momento, no sé, me estaban dando $1 o algo así por cada video. Ok. Y había pocos videos también, pero tenían un buen flujo de visitas. Pues para generar $1 tenían un flujo, comillas, bueno de visitas. Entonces, ¿qué decidiste hacer? O sea, dijiste, listo, ya empecé a monetizar. ¿Qué pasó por tu mente? O sea, no sé qué. Sí, ¿cómo fue ese boom? Sí. ¿Cómo fue esa motivación? ¿Qué te motivó? ¿Qué te hizo decir? Yo dije, bueno, vamos a empezar a meterle poder al canal. Entonces cambió la cortinilla, porque pues antes yo no tenía cortinilla, era simplemente saludando a todo el mundo como, hola, acá seguimos en no sé qué, pero pues cuando ya comienza el proceso de monetización, yo dije, bueno, toca ponerle la cortinilla, toca empezar a meterle cariño al contenido, y efectivamente pues eso requería más tiempo. Sí es emocionante, no te lo voy a negar. O sea, la primera vez que tú dices como, ok, qué bien, me voy a recibir dinero por algo que no esperaba recibir dinero por esto, es emocionante. Pero entonces ahí viene cuando el estrellón con la realidad. Entonces, claro, tú no estás haciendo, pues con todo respeto, pero pues nadie está haciendo, bueno, yo no hago o trato de no hacer el ridículo en mis videos. Ajá. ¿Sí? Trato de hacer contenido educativo, pero pues hay muchas personas que tal vez sí les agrada el tema del ridículo, entonces eso era lo que movía en ese momento, y creo que todavía sigue moviendo mucho las redes. Y claro, eso es un estrellón de concepto, porque no es lo mismo que tú recibas, digamos, tú subes uno de tus videos y te das cuenta que recibiste 500 visitas, Ajá. ¿sí? Lo cual pues está muy bien. Pero mirabas otros videos y eran videos que en 20 minutos ya casi habían llegado al 1.000.000 y era un tipo haciendo tonterías. ¿Sí? Nada de carácter educativo. Sí, hay un punto muy delicado, y es en YouTube y en todas las redes sociales, y es en qué momento tú tienes que estar publicando entretenimiento y en qué punto tú tienes que estar publicando información que es realmente valiosa. En qué punto ya estás llegando a un nivel de ser mega influencer y te conviertes en un vendedor de humo. Y no sé si me encantaría poder encontrar a una persona que haya intentado crecer como un mega influencer con 800,000 seguidores, pero que al final no sé qué le hizo tomar la decisión de empezar a cobrar por tutoriales tan pequeñitos. Sí, o sea, como que empiezan a crecer ofreciendo la panacea. De repente te cobran $1,000 y tú le metes la plata a un tutorial de $1,000 y te das cuenta que al final tú coges un asistente de inteligencia artificial y le dices, hágame ingeniería inversa a este pensum, y ya puedes extractar todos los tutoriales tal cual como te los están prometiendo, y te estás ahorrando cualquier cantidad de plata. Claro. No, lo que pasa es que si a todo esto que estamos charlando tú le matizas el tema de la inteligencia artificial es un cambio tan drástico en el paradigma de los seres humanos como lo fue la misma llegada del internet a los hogares. Ajá. Y entonces, claro, una cosa era que el internet existiese en las universidades de otros países, porque pues ni siquiera había internet acá en las universidades de acá de Colombia. Pero otra cosa muy diferente es cuando el internet llega a los hogares y las personas comienzan o sea, tienen ese acceso a esa mega biblioteca que es el internet,
y saber que puedes entender de todo. Ahora, a eso súmale en este preciso momento la llegada de la inteligencia artificial que simplemente optimiza y triplica, o sea, le mete esteroides a ese proceso, Ujú. ¿cierto? Además generando un espacio propicio para la producción de ideas, pues es una cosa de loco. Sí, es O brutal. sea, es un cambio de paradigma muy grande. Ujú. Totalmente. Ahora, sin salirnos del tema con el tema de YouTube, de tu canal de YouTube, llegó un Ujú. momento en que tú te empezaste a dar cuenta que estabas pasando por lo que se llama un burnout, que eso en español es como que te Total. estás quemando con tu canal de YouTube. Total. ¿Qué pasó en tu mente ese día que dijiste, ya, me mamé de estar publicando videos para YouTube y desisto de seguir trabajando para mi canal de YouTube? O sea, ¿cómo Bueno, fue esa desinflada? realmente fueron varias situaciones. Pues primero era que apretaron las condiciones laborales, entonces menos tiempo de sueño. Eh, Obviamente estamos hablando de que esto sucedió antes del tema de la pandemia, entonces todavía era presencial. Ajá. Tenías que, tus obligaciones eran de carácter presencial. Y mm, efectivamente, una noche me senté, abrí el proyecto de video para editar el siguiente video en la lista. Y me di cuenta que era una cantidad de trabajo enorme, porque además había que hacer muchísimo, lo que hablábamos ahorita al principio. Había que recortar, había que editar, había que corregir el audio. Era mucho trabajo. Y abrí mi perfil de YouTube a revisar pues efectivamente el perfil económico, la entrada económica. Y pues me estaba marcando como $3.50 Ujú. aproximadamente, o sea, es como $3.25. Sí. Me apareció el conteo, entonces dije, no tiene sentido para mí, pues, como estar quemándole a la producción de un video que me va a representar otros $3.50 ¿Mensuales o semanales? No, semanales. Claro. Realmente eran semanales, pero Eran 12 eso dólares al varía mes. eran $12 al mes. Y eso de todas formas varía porque tú dependes mucho de la cantidad de visitas que reciba un canal, un video. Sí, claro. Entonces, claro, tú terminas trabajando para YouTube porque pues YouTube siempre sí o sí va a monetizar y va a ganar un montón de dinero con tu video. Así uno no esté monetizando. YouTube Así tú no monetiza estés... tus videos y se queda con Claro, las ellos, ganancias. cuando tú Y colocas espero que no me publicidad... baneen el video por este comentario. Sí, esperemos que no. Pero pues, claro, hay un montón de publicidad y uno entiende que tiene que existir la publicidad para mover el proceso, pero resulta que eso no me estaba representando a mí lo que yo esperaba que me representara la producción de ese video. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, efectivamente, también ya estaba muy quemado y a eso súmale que ya empezaron a entrar al escenario una serie de actores y una serie de personajes que manejaban Unreal con muchísimo más presupuesto por detrás, Ujú. ¿cierto? Y con, pues con un conocimiento previo más estructurado en el sentido de que, pues, claro, Lógico. yo estoy seguro que hay personas que aprendieron un montón con mis videos y que probablemente hicieron sus videos y eso me encanta, eso me trae paz interior saber eso. Ujú. Pero también hay mucha, o sea, empezaron a llegar videos del exterior, llámese de España. Ya estaba empezando una producción en España de contenidos de Unreal.
Ecuador, ¿cierto? Incluso acá mismo en Colombia empezaron a aparecer personas que le estaban metiendo el diente. Y por una parte, pues eso me alegraba, me daba felicidad, pero por otro punto, pues comparando eso con mis obligaciones de ese momento, yo decía, pues ya no puedo. Ya no tengo la misma libertad que tenía otra hora para el desarrollo y pues ahora me toca mirar a ver qué más voy a hacer o dedicarme a algo diferente porque pues los videos no eran rentables. Claro, total. Y ahí, por ejemplo, estamos enfrentando como una realidad, ¿no? Que es como, bueno, ¿qué tan cierta es esa perspectiva del artista o del influencer o del aspirante influencer que vive en Hotel Mamá, que no tiene que lidiar, no tiene que preocuparse por sus gastos diarios porque en su hogar le dan todo, versus el artista que se la juega solo, del diseñador que se la juega solo, del freelancer que se la juega solo, que tiene que rebuscársela al día a día para poder pagar el arriendo y todos los gastos que conlleva vivir sin ningún tipo de subsidio. Claro. Entonces claro, uno dice lo que como... pasa es que paga un arriendo por barato que sea. Eso es lo mismo que yo recuerdo en entornos militares había un ejercicio que le llamaban la tonelada. Entonces sí, la tonelada. Entonces la tonelada era te decían estira la mano y te colocaban un objeto extremadamente liviano en la mano. Uh-huh. Entonces decía, deténgalo ahí, pero no baje la mano. Sí. Entonces, claro, tú mantenías la mano con el objeto encima, pero después de, qué sé yo, 5 minutos, tú empiezas a sentir que ese objeto aumenta en peso. No es que aumente en peso, es que la vascularidad, los músculos y todo en tu cuerpo están reaccionando a permanecer en ese estado. Y efectivamente eso terminaba pesando un montón. O sea, ya no se podía levantar. Total. Entonces, creo que en este caso sucede algo parecido. Explícate. ¿A qué me explico? Me explico. Paga una renta pequeña, pero fija. Uh-huh. Y eso termina reventando. Siempre y cuando el modelo de negocio no funcione. Exacto. O sea, si tú no tienes un modelo de negocio que te esté sustentando tu labor, te vas a estallar. Porque, claro, uno puede llegar a patalear al principio, como te digo. Uh-huh. Al principio no pesa tanto. Pero porque si te puede más como esa promesa de decir, hoy me gané $3, puede que mañana me haga 4. Puede que pasado mañana me haga 5. ¿Sí? La ilusión del el secreto. Sí. Agradecerle al universo. Exacto, agradecerle al universo. Entonces, pero resulta que eso no es como tan... Eso no resulta ser tan cierto cuando te estrellas con la realidad. Y es ahí donde volvemos y retomamos el tema del vendehumo. O sea, ¿qué le están vendiendo los influencers a otros aspirantes a influencers? ¿Cuál es el truco que ellos están tratando de prometer? ¿Y cuáles son las esperanzas que los vendehumo están tratando de ofrecer? Versus esa carrera de espermatozoides que somos cada uno de los que estamos aspirando a ser alguien en la vida. Bien sea porque sale una oferta laboral, bien sea porque tienen la meta de convertirse en influencers y dicen, no, en mi casa no me dejan ser influencer, yo quiero ser influencer y al caso tal de que hubo un niño aquí en Colombia, si no estoy mal, un peladito menor de edad, 6 años, 7 años, que tomó la decisión de irse de la casa, cogió su bicicleta, cogió su smartphone y se fue por el mundo a hacerse su vida de influencer. Y uno dice como, marica, finalmente lo cogió la policía. Porque, date cuenta, por ejemplo, el daño que hacen los vendehumo a la hora de prometerle una idea
ilusoria a las personas sin darse cuenta que por más ley de la atracción uno tiene que tener los pies en la tierra para poder tener un proyecto sólido y decir, sí me está dando antes de irme de la casa y ponerme a pagar un arriendo. Más aquí en Colombia Ahora, no tenemos ningún tipo de súmale- subsidio por ser artistas. Y súmale a eso que los perfiles en internet, o sea, tú en internet detrás de una imagen y puede ser cualquiera. Y la gente y todos los seres humanos nos aprovechamos de eso, y entonces el que quiere ser un villano se vuelve un villano y puede serlo. Entonces, Dame un ejemplo. hay varios. Por ejemplo, este tipo Avocato Avocato, un tipo que simplemente empezó a hacer una cantidad de contenidos en YouTube donde hacía una serie de cuestiones desagradables con comida y con su pareja, y empezó a generar una cantidad de contenidos súper desagradables. Ok. Y el tipo tenía un montón de vistas, pues porque la gente le encantaba ver con morbo ese tema, esa degradación que el tipo mostraba. Y hace poco, no sé, hace 6 meses, un año, no recuerdo exactamente hace cuánto, el tipo publica un video y se quita un traje de gordo con el que el tipo estaba haciendo la presentación, y dice, mire, yo cambié hace, no sé, 6 meses, qué sé yo. Y le dijo a la comunidad, "Vea, yo acá soy el villano que ustedes querían, no sé qué, yo soy una persona totalmente diferente". Es un rollo muy interesante. Súper interesante. De hecho, en este momento, si vamos a hablar, pues no de villanos, sino de toda esta locura cultural en la que nos encontramos, fíjate el caso de Stop Killing Games que se está en este momento, que pues Stop Killing Games es como se me olvidó el nombre de Lo buscamos aquí. es un movimiento que se crea, o sea, un movimiento actual. No te podría dar así un contexto muy elaborado, pero palabras más, palabras menos, es un movimiento que busca obligar a las empresas desarrolladoras de videojuegos a que cuando tú compras un juego, tú estás pagando por un producto. Ajá. Pero las empresas tienen el concepto de que ellos pueden hacer lo que sea con ese producto, y eso no es necesariamente tan cierto. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando tú has pagado, no sé, 60, 90 dólares, lo que sea, por un videojuego, y resulta que mañana a la empresa le dio por cerrar los servidores? Ouch. ¿Dónde está el valor de lo que tú acabas de pagar? Sí, ¿Ya? el valor de la virtualidad. Exacto, Tangible. entonces Stop Killing Games es un movimiento que busca, o sea, ¿por qué hago referencia en este momento a eso? Ujú. Porque es un movimiento que busca que las empresas desarrolladoras de videojuegos, las grandes empresas desarrolladoras de videojuegos, tengan un plan de respaldo cuando tomen la decisión de bajar el interruptor de un servidor. Entonces, no, la ley, bueno, paréntesis importante, Stop Killing Games es una iniciativa europea, pero si Ok. prospera, probablemente llegue acá al país. ¿Cuál es perdón, te interrumpo ahí porque ese es un punto muy importante. Así Sí. como en Europa está el Stop Killing Games, ¿qué es lo que está pasando con la industria de los videojuegos aquí en Latinoamérica? Y la consecuencia de que no haya una entidad como Stop Killing Games para proteger los videojuegos en Latinoamérica. De hecho, los quienes están ahorita protegiendo las IPs y digamos como más pro consumidor en este momento, yo creería que es Brasil. No hay una empresa aparte que uno diga, oiga, van a proteger al usuario. Y para la muestra un botón, mira los precios con los que sale ahorita Nintendo Switch para Latinoamérica. No. Es una vaina, es prohibitivo, ni siquiera es restrictivo, es totalmente prohibitivo. Sí, total. ¿Tú quieres un Nintendo Switch, un Switch 2? Ok, pero tienes que meterle un huevo de plata y los juegos van a ser carísimos. Y ni siquiera
ni siquiera van a ser juegos, porque fíjate que ya no es el concepto del juego en el cartucho, sino es un CD key. Es Sí, más, exacto, es una licencia flotante. Exacto, es un ejecutable que arranca la consola para que se conecte a un servidor y descargue el juego de un servidor, pero el juego no está en el cartucho. Entonces Sí, claro. eso desvirtúa todo el tema de la producción física. Los coleccionistas en este momento están agarrados de los cabellos por eso, porque no saben si realmente vale la pena. Coleccionar consolas o coleccionar los videojuegos originales, entre comillas. Exacto, Porque- o comprar un cartucho Exacto. que de aquí a mañana puede que ya no sirva. Porque al final, exacto, o sea, un cartucho simple, al final termina siendo una llave de acceso. Claro, digamos, las personas que coleccionan videojuegos, o entre comillas que coleccionamos videojuegos, porque yo también tengo mis colecciones por ahí dando vueltas, nos agrada saber que tenemos un cartucho, que lo colocamos en la consola, o que tenemos un disco y lo colocamos en la consola y corre el juego. Está bien. Puede que muchas funcionalidades desaparezcan porque no hay online. Pues no, el servidor no existe, pero puedo jugarlo. Sí. ¿Sí? Entonces eso es lo que busca, o eso es a lo que apunta Stop Killing Games. Y fíjate, ¿por qué saco ese tema ahorita? Porque en este momento todo lo que le está sucediendo a este loco de Pirate Software, que es un tipo que se había montado como un influencer de programación, y pues a raíz de todo esto el tipo se va en contra de Stop Killing Games, y al tipo le cayó todo el mundo a bombardearle su contenido y a revisarle el código, y el tipo, sin querer queriendo, se constituyó en un villano. Ok. Ese era el por qué sacaba Stop Killing Games. Entonces, en esta pantomima que es el internet, tú no sabes en qué momento te conviertes en un villano, Total. o qué comentario te puede llevar a que te termine odiando medio internet, media comunidad. Total. Este es un tema súper delicado. Sí, es un tema delicado. Delicado. Más por todo el tema de las industrias. Pero bueno, pasemos al siguiente tema antes de que me, Dale. antes de que Dale, me dale. baneen el video. Pasemos a tus armas. ¿Qué armas Ok. utilizas tú? O sea, ¿cómo te alimentas tú al día de hoy trabajando con Unreal Engine? ¿Qué tácticas, qué herramientas de sobreviviente tienes como desarrollador en un Unreal Engine? Bueno. ¿Cuál es tu arsenal? ¿Cuáles son tus plataformas utilizo- de empleo? ¿Cómo consigues a tus Bien, clientes? Actualmente me muevo en Fiverr. Pues es, digamos, la plataforma que más me ha funcionado últimamente. Ujú. Y pues obviamente ofrezco servicios de capacitación en Unreal. ¿Cómo es la página web? Fiverr, F-I-V-W-R. Sí, Ok, Fiverr. Fiverr. listo. Aquí la estoy cargando Fiverr. en la página. Entonces, pues allí yo ofrezco servicios de capacitación en Unreal en español. Ya, pues porque, claro, tú puedes recibir capacitación en Unreal en todos los idiomas y vas a encontrar un montón de cursos, y el 90% va a estar en inglés. Pero muchas veces el idioma te da un plus de acercamiento a los contenidos que no te lo da incluso gente que hable tu mismo idioma, incluso tu mismo español. ¿Sí? Porque pues tú sabes que hay modismos, y el español argentino o el español mexicano cambia el sentido de algunas palabras versus el español que manejamos nosotros acá en Colombia, por ejemplo. Sin Claro. embargo, pues he tratado de ser muy neutral en el manejo de los contenidos para tratar de abarcar ese grueso mundo que se llama hablar español, Unreal en español.
Claro. Entonces, bueno, Fiverr ha sido una de esas. Otro aspecto, pues han sido la línea de contactos que todos tenemos, todos vamos creando Entonces, la red de contactos. nuestra red de fidelizas- contactos. ¿Cómo fidelizas a tus contactos, por ejemplo? Si tienes un cliente antiguo o si tienes un contacto nuevo, que es un contacto directo amigo de un contacto, ¿cómo los fidelizas? ¿Cómo les dices, hey, aquí estoy vivo, ven, te ayudo? Ok, ¿Cómo les aportas ideas? lo que pasa es que también eso depende mucho del nivel de cercanía que tú tienes con ese contacto. Entonces, por ejemplo, si es un contacto muy cercano, tú tienes una leve noción de lo que él está haciendo o de en qué proyecto se encuentra. Y eso te permite de alguna manera proponerle, decirle, hey, mira, esa navegación que estás haciendo en 3D Studio Max, pues sería más interesante y más rápido que la hagas de pronto en Unreal. Y por una fracción de lo que tú estás haciendo, vamos a tener un resultado incluso mejor, más barato, y tú vas a quedar, mejor dicho, como un rey. O sea que en tu caso los nichos, ¿dónde están? Te lo digo porque yo también he tenido clientes que también manejan, por ejemplo, 3ds Max, o que manejan Rhinoceros, o que manejan Katia, o que manejan este otro software de Autodesk para prototipar modelos tridimensionales. Fusion, Donde, Revit, Por ejemplo, Inventor. yo he visto clientes que manejan cuentas de Michelin por $200,000. Ya. ¿Sí? ¿Cómo tú le entras? ¿Cómo encuentras a ese cliente para decir, hey, resolvámoslo por un Unreal Engine y te cobro, no sé, dímelo? Pues mira, lo importante obviamente es tener claro el tipo de proyecto que la persona quiere desarrollar. Hay algo muy curioso, y es que el viejo adagio dice, el cliente siempre tiene la razón. Y el adagio corregido de la actualidad es, el cliente nunca tiene la razón. O, No tiene idea de lo que quiere. o el cliente al final pierde la razón. O más bien, el cliente al final pierde la razón, sí. Entonces, Ay, como el dicho de Batman, ¿cómo es que dice ese dicho? ¿Vives lo suficiente para convertirte en un héroe? ¿O vives obvio es lo suficiente para llegar a ser un villano. para convertirte en un villano? Total. Cuando hay ese tipo de proyectos, pues lo importante es saber, primero, el alcance que la persona tiene, porque si la persona está haciendo ese proyecto para, no sé, necesita hacer la navegación de una sola habitación y ya tiene la habitación y prácticamente ya tiene el render, pues hasta qué punto es rentable solicitarle o decirle hágalo en Unreal, ¿ya? Versus una persona que diga, por ejemplo, no, es que yo quiero hacer todo un apartamento, hablando de navegación arquitectónica, por ejemplo. Yo quiero hacer todo un apartamento y yo quiero cambiar las paredes, los vidrios, los cuadros, yo quiero cambiarle todo a la habitación en tiempo real. Pues es un proyecto mucho más cercano a las cosas que se pueden hacer en Unreal. Ahora, por ejemplo, ya apuntándole directamente al camino del desarrollador de videojuegos, tú te encuentras también con muchos proyectos y con muchas personas que vienen de otros motores. Entonces, no, yo vengo, te encuentras con el que te dice, yo vengo de Unity, o yo vengo de Godot, o yo vengo de GameMaker, y quiero hacer un juego de tales y tales y tales características. Entonces, pues ahí es donde tú entras, y creo que la mayor experticia que puedo llegar a tener en ese campo, dejando la modestia a un lado, es la capacidad de calcular o de estimar tiempos de desarrollo. Creo que es el mejor skill que uno desarrolla, y también de la factibilidad de un proyecto, ¿no? Que te muestren un proyecto y tú digas, ok, sí, eso se puede hacer, o que tú tengas que decirle a la persona, eso no se puede hacer. Ahí no hay inteligencia artificial que te pueda hacer un cálculo.
Claro, hasta el fíjate momento. que Hasta este momento. no, y fíjate que había hace poco veía un video, desafortunadamente no recuerdo la referencia, donde un tipo hacía un paralelo entre un capítulo de Rick y Morty y el comportamiento de la inteligencia artificial. Y es un capítulo, te lo resumo, es un capítulo en el que unos seres extraterrestres secuestran a Rick y quieren sacarle el secreto para hacer un tipo de combustible. Ok. Entonces meten a Rick en una simulación, pero la simulación, al ser un proceso que requería demasiado procesamiento, simplemente se sobresimplificaba en los elementos que no importaban. Entonces los tipos también, dentro de esa simulación, también metieron a Jerry, Ok. ¿sí? Y entonces a Jerry todo lo que le sucedía en la simulación, la inteligencia artificial de la simulación, todo le decía, sí, correcto, bien, ¿sí? Y se limitaba a afirmar más bien a reafirmar lo que el personaje estaba diciendo, Ok. que en este caso Rick decía. Y fíjate que eso le pasa mucho también a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generalmente te va a dar la razón. Tiene que ser algo demasiado obvio para que la inteligencia artificial se ponga en una posición negativa. Tienes De que decirte decirle, sí, no. la tienes que condicionar para que se confronte, para que te confronte, para que te diga, estás equivocado. Tú se lo tienes que pedir. Exacto. Pero mientras tú no le pidas eso, la inteligencia artificial a todo te va a decir que sí. Exacto. Totalmente. Entonces eso puede ser un problema. Y eso puede empiezan ser un error. las alucinaciones. Claro, porque es como si tú le dices a la inteligencia artificial, oye, tengo un Real Engine y quiero hacer Call of Duty 2026. La inteligencia artificial te va a hacer una serie de recomendaciones, ¿no? Y te dice como, uy, hacer un Call of Duty es un proyecto de no sé qué, pero en ningún momento te va a decir que no. Exacto. ¿Sí? Entonces, claro, ella asume y ella te va a dar a ti una serie de perfiles y de procesos para que tú te sientes a hacerlo y tú te puedes estar metiendo en esa quimera de desarrollar y fácilmente en unos, qué sé yo, en una semana y media, cuando estés totalmente quemado de estar haciendo desarrollo y de no llegar a ningún lado y estar dando vueltas e iteraciones dentro de la inteligencia artificial y de tu proyecto, terminas dándote cuenta de que fue un error. O lo más grave aún, que estás trabajando como empleado para una empresa, que le estás confiando todo tu trabajo a una inteligencia artificial, que tienes un deadline, que tienes un salario del cual te están pagando y quieren ver tus avances y tú por confiar ciegamente en la inteligencia artificial, terminas entregando, o sea, terminas reportando error tras error, tras error, tras error, tras error. Claro. Hasta que llega un momento en que un departamento contable dicen, este caballero no es rentable para la empresa porque no está entregando un resultado efectivo. O sea, llega un momento en que por sobrecargar tu responsabilidad a una inteligencia artificial, tus trabajos de agilidad se reducen al 30-40% de lo que realmente uno podría llegar a hacer sin inteligencia artificial trabajando en tiempo real. Lo que pasa es que hay que saber encontrar ese equilibrio, es decir, oiga, hay que saber usar la IA me puede dar productividad, pero si me excedo en sobreprocesos y sobre solicitudes, me puedo yo mismo estar colocando la soga al cuello. Claro. Yo lo veo más como, imagínate que la inteligencia artificial es como, te acaban de dar una BFG 9000. ¿Qué es una BFG 9000? ¿Qué es eso? La BFG 9000 se supone que es una de las armas más destructivas de los videojuegos. Ok. ¿Sí? BFG pero si no apuntas bien, se te dispara en la cara. Ok. ¿Sí? Entonces, si tú apuntas muy bien y utilizas muy bien la BFG 9000, vas a acabar con todos los enemigos del escenario de un solo disparo. Ajá.
lo cual es lo más óptimo que puedes hacer. Esa también estaba en Doom. Aquí ya la estoy cargando. Sí, Claro sí, que sí. por favor. ABFG 9000. Pero si se te estalla en la cara, o sea, si la BFG 9000, bueno, creo que en las versiones originales no podía suceder, pero, o creo que sí, que si estallaba muy cerca te hacía daño, se Sí. quemaba por completo. Entonces, Es como una de bazooka. hecho, exacto, es como una especie de bazooka. Y solo que esa bazooka le pegaba a todos los enemigos. Ujú. Ahora imagínate ese daño, pero ahora te lo pegas todo a ti. Sí, total. Hasta ahí llegó tu juego. Game over. Sí. La inteligencia artificial es en ese sentido muy parecida. O sea, si tú no aprendes a direccionar correctamente la inteligencia artificial y no tienes tu criterio profesional de estimar correctamente la dimensión de un proyecto, se te puede estallar en la cara. Ay, y ser completamente crítico con uno mismo. Es decir, decirle a la inteligencia artificial, es muy probable que yo esté equivocado. Necesito que yo sea Claro. un crítico experto y me identifique dónde están mis puntos ciegos, cómo los puedo prevenir para no embarrarla. Es más, mídame mis tiempos. Son las 5:25 de la tarde, necesito entregar X proyecto para tal día, para tal hora. Mídame el tiempo porque estamos contra reloj. Si usted ve que Claro. en este momento Es más, este ¿sabes qué? proyecto no es Búscate- viable, dígame, no se puede y no perdamos el tiempo, porque si no, la inteligencia artificial desperdicia tokens y a mí me puede costar un proyecto. Claro. Es más, recuerda por favor cuando edites el video, ponle el sonido de la explosión de Doom. Cuando muere un Lo buscaré. bicho, que se te estalla en la cara. Sí. O incluso el de la muerte del Doom Guy, que es un grito. Güey. El de Street Ya. Fighter. Sí. Entonces, pues volviendo al tema, sí, claro, si tú no dimensionas correctamente lo que estás haciendo y la posibilidad de hacerlo, la inteligencia no lo va a hacer por ti. Tú tienes que decirle a la inteligencia artificial tu capacidad de desarrollo, tus recursos y obviamente estructurarle un alcance que sea real, porque es lo que te digo, yo le puedo decir a la inteligencia, quiero hacer un Fortnite 2. Y la inteligencia artificial lo mismo, te va a hacer como, hey, eso es un proyecto desarrollado por muchas personas, no pero en ningún momento te va a decir que no. Sí, claro. Y se pone a patinar contigo. Y empiezan a patinar juntos, exacto. Exacto. Vamos a ver la siguiente pregunta y es, vámonos a la cocina del día a día. Yo era un hombre de Cinema 4D cuando Ok. te conocí, por allá en el año 2013, más o menos 2014. Y Más tú o eras, menos. y tú eras un hombre de Blender. Sí. Al día de Cierto. hoy, yo tuve que pasarme a Blender. Porque, siendo honesto, yo siempre trabajé con Cinema 4D con la versión pirata. ¿Sí? Y a mí me costó bastante pasarme a Blender, pero gracias a la perseverancia y a la ayuda de la inteligencia artificial he logrado migrar mis habilidades hacia Blender en un periodo más o menos de un mes, más o menos, mes y medio. Wow. Tengo que reconocer que en este punto yo soy ya como nivel 6 de 10 y sé que en este momento cosas como editar video con Blender, el que muchas personas estén diciendo After Effects, corre el riesgo de tener un nuevo competidor y va a ser Blender por todo su trabajo de postproducción que en este momento se está cada vez cuajando con mucha más potencia. ¿Cuáles son? La pregunta para ti es, ¿cuál es tu perspectiva de Blender y cómo la utilizas al día a día? Wow. Blender, pucha. Blender es una herramienta muy dinámica, demasiado a veces. Entonces, por ejemplo, a día de hoy, creo que hoy fue el lanzamiento, o ayer o hoy, no sé, fue el lanzamiento de la versión 4.5 LTS de Blender. Que viene con una cantidad de mejoras de estabilidad y de nuevas herramientas, obviamente todas para los modeladores, nuevos nodos.
obviamente, pues mi perspectiva en ese momento, mi perspectiva de Blender en este momento es, bueno, yo encontré como mi espacio seguro en Blender, es decir, la cantidad de información suficiente con la que me siento cómodo trabajando en Blender. Entonces, hay campos que yo nunca he experimentado. Yo llevo un montón de años. Es que tú trabajabas Blender Coloquialmente. cuando la interfaz era gris. Sí, yo imagínate, Es gris clarita. coloquialmente, sí, cuando era gris feo. Sí. Coloquialmente llevo, no sé, cacharreándole un montón de años a Blender, pero en mi vida, por ejemplo, desde que salió el sistema de Gris Pencil, nunca lo he tocado. Y me han dicho que es muy bueno. Incluso para la producción de bocetos y de hacer sketching, para producción de animación 2D, he escuchado que Blender es una herramienta De hecho, que está Blender empezando a posicionarse. se ganó un premio Blender hace poquito por esta herramienta, ¿no? O sea, como por el trabajo de animación 2D. No, pues sin ir tan lejos, pues el Oscar que se ganó por Flow, me parece que puso a Blender en el radar. Y eso me agrada porque Autodesk y otras empresas con unas filosofías un poco más laborales. No, laborales no es la palabra, yo diría un poco más restrictivas en términos de uso, como es Autodesk, como es Maxon. Adobe, como es Maxon, por ejemplo, que tengo entendido que incluso Maxon ahorita son los dueños de ZBrush, ¿no? Ellos compraron ZBrush. Sí. Ok, entonces imagínate, estas empresas estaban allá paradas en su pedestal y pues nadie las movía. Entonces a ti te preguntaban en el pipeline de desarrollo de videojuegos, bueno, ¿cuál es la herramienta por excelencia para animar o para modelar? Y tú decías, Maya. Para animar. Sí, para animar. Entonces, hasta el punto que en muchas entrevistas de trabajo, cuando te preguntaban, bueno, ¿y usted qué herramienta de modelado tridimensional utiliza para la animación? Y tú decías Blender, ya, te sacaban de la entrevista. O sea, tú ya decías... No, sí, o sea, me acuerdo que los miraban como mamertos. Es como... Sí, exacto. Sí, como desconocedores. O tercos. Tercos, exacto. Entonces, y la comunidad, es curioso, la comunidad de Blender es bastante fanática. Pero dejando el fanatismo a un lado, hay que reconocer que el software es muy bueno. De hecho, sí, o sea, tiene sus errores. Yo quiero mostrarte una gráfica acá que me parece crucial en Google Trends. Y es cómo tú puedes colocar aquí, por ejemplo, Blender en software. Ok. Y estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Espérame, me sale que soy yo quien hace la presentación. Okay. Entonces, permíteme, yo te comparto mi pantalla. Porque es que esta información, o sea, ¿qué fue lo que me hizo tomar a mí la decisión de pasarme a Blender? Te voy a compartir mi pantalla en este momento. Dale, y yo miro si la puedo revisar acá por algún lado. Sí la puedo ver. Perfecto. Listo. Aquí está Blender. Ahí la estoy viendo. ¿No? Y yo le voy a poner del 2004 hasta nuestros días. Y lo voy a comparar contra Cinema 4D. Por ejemplo, para empezar, Okay. software contra software. Y mira, el rojito Total. es Cinema 4D. Mira cómo cayó desde el 2004. Es que, ¿sabes qué es lo que yo pienso que genera esa situación? Los usuarios quieren mucho los softwares con los que trabajan. Y eso es de todos los softwares, eso no es de Blender nomás, eso es de Cinema 4D, eso es de 3D Studio, eso es de... Ahora, mira Maya. Mari. Mira Maya. Sí, mira ese perfil. Entonces, ¿a qué voy con eso? Los usuarios patalean. Es decir, le dicen a la empresa, mira, mi proyecto se me crashea cuando hago esto, cuando gira esto, Pero
las empresas y particularmente Autodesk, ¿sí? Sí, total. Es que mira esto. Autodesk tiene el problema de que las correcciones de software que ellos hacen, las hacen de una versión a otra. Es decir, tienes que esperarte un año y esperar y rogar a que hayan hecho la corrección. Total. ¿Sí? Ahora, si no hicieron la corrección, una de dos, o el problema desapareció por obra y gracia del Espíritu Santo, como decimos acá en Colombia, o el problema persiste. ¿Sabes, por ejemplo, dónde utilizan Maya en forma? En China. Pero de resto, Fíjate que yo tengo información contraria del asunto. O sea, yo te estoy mostrando lo que me muestra mi Google Trends. Claro, la gente no, que busca en Google. Ahora te cuento, yo tengo un amigo que es artista gráfico, artista visual. Si quieres, puedes buscarlo en ArtStation, se llama Max Durán. Y él me hacía un comentario bastante particular. Él me decía, pues obviamente no puedo decir en dónde trabajaba, ni mucho menos, pero él me decía, en la empresa donde estoy trabajando, están empezando a migrar a Blender. Y todo lo están sacando en Blender. Él es Max Durán. Entonces él me decía, estos tipos están empezando a virar hacia Blender. Y la empresa, sí, claro, ellos tienen una serie de acuerdos y de situaciones con Autodesk que las pagan, etcétera, etcétera. Pero la empresa está mirando a Blender con fuerza, básicamente primero porque pues es gratis. Bueno, tú puedes aportar y te puedes meter a la Blender Foundation. Y curiosamente ellos sí ofrecen soporte en caso de que le suceda algo al motor. Entonces, ¿qué es lo que mucha gente dice? No, es que yo pago una licencia de Autodesk porque si le pasa algo a mi proyecto, Autodesk me responde. Bueno, eso es un decir, ¿no? Sí, entonces Autodesk responde al teléfono, pero que lo solucione es otra cosa. Sí, total. Porque esa es la otra. Sí, Autodesk te responde y se paran al otro lado y es más, ¿cómo lo sentimos? Yo me acuerdo, yo me acuerdo mucho cuando yo trabajaba para una cadena de televisión muy grande aquí en Colombia. Que ellos nos decían, ok, aquí todo el software es completamente legal, aquí están las licencias. Pero a nosotros, o sea, a mí como diseñador que tenía algún problema, algún chicharrón con un software como 3ds Max, nunca tuve contacto directo con soporte directo de 3ds Max. Pero, curiosamente, sí estábamos en la mira de Maxon, sí estábamos en la mira de Cinema 4D, sí estábamos en la mira de los competidores. Era como si ellos tuvieran acceso a la base de datos de qué compañías grandes están utilizando qué software y los visita la competencia para llevárselos. Pero nosotros nunca la competencia nos dio soporte. No, es que créeme, las empresas te ofrecen de todo. 3ds Max nunca nos dio soporte directamente. A eso voy. Creo que el soporte acá en Colombia, si mal no estoy, está reglamentado por una empresa. ¿Cómo es que se llama la empresa que trae el software de 3D de Autodesk acá a Colombia? Esta compañía. Bueno, es una compañía que dicta cursos de 3D. Sí. ¿Nazca? Nazca Digital. Nazca Digital. Ellos son el soporte técnico a nivel Colombia de Autodesk. Ok. Ya, pero pues hasta donde los profesionales de Nazca sepan. Y es que te cuento, por ejemplo, que al día de hoy, hasta donde yo me he dado cuenta, Nazca le está dando durísimo a todo el tema de ingeniería como tal. Proyectos de ingeniería civil, arquitectura. Sí. Pues ahí es donde está la plata, realmente. Claro, ahí hay un montón de plata. Pero entonces, fíjate que, y eso es comprensible,
nosotros tenemos la mala costumbre de mirar el servicio técnico como si fueran dioses. Y desafortunadamente el servicio técnico son seres humanos que tienen tanto o incluso menos información que nosotros. Ouch. Eso Entonces, duele. claro, porque imagínate, tú tienes un proyecto y por el motivo que sea el proyecto falló. Tu proyecto puede haber fallado por un motivo de hardware, puede haber fallado por un motivo de software, por una actualización mal hecha. Y ellos, el soporte técnico es el que se estrella, el que se enfrenta a esa solución. Y muchas veces tú tienes más información que ellos. ¿Cierto? O sea, tú eres el que sabe cuándo fue que cambió la tarjeta gráfica. Y también Sí. ellos evalúan cuánto vale tu proyecto, qué tan grande eres tú para la Claro. industria. Si eres un Claro. estudiante universitario, las probabilidades de que te atiendan van a ser para venderte servicios. Exacto, te van a vender servicios y... No, horrible. O sea, si tu proyecto no es un proyecto relevante en la industria, créeme que el soporte técnico va a ser... Lo sentimos mucho. A menos O que sea, tengan al esperamos día- que solucione el problema. al menos que tengan al día de hoy un agente de inteligencia artificial y te pongan a chatear con él. Ah, bueno, eso es otra historia. Y es lo más probable. Yo creo que en este momento la empresa que no esté utilizando un agente de este calibre está totalmente desactualizada. Y más una empresa que, pues hombre, que se mueve en el campo de la tecnología. ¿Verdad? Exacto. Otra pregunta, Diego. ¿Cómo Dale. fusionas tu Blender con Unreal Engine? ¿Cómo los utilizas a los dos en conjunto? Bueno, hay un par de plugins que me sirven mucho para ese proceso. Sin embargo, no es que desconfíe de los plugins, pero más bien confío en lo que he aprendido a hacer a mano limpia. Ajá. Es como el diseñador. Yo sé que esto es muy vieja escuela, pero es como el que hace las texturas de un modelo 3D en Photoshop. ¿Sí? Entonces, claro, una cosa es que tú abras Substance o que abras Quixel para hacer una texturización y el modelo te quede precioso. ¿Ya? Pero el Ujú. control, a pesar de que puede ser espectacular y muy bueno, yo sigo sintiendo un grado de control más profundo cuando logro abrir una textura en Photoshop y hacer esa modificación exacta en el punto exacto que necesito sin estar esquivando los vaivenes que puede llegar a tener, por ejemplo, Substance Designer, ¿sí? O muchas veces en este pipeline de desarrollo, tú no eres el modelador, fue alguien más. Sí. Entonces tú no sabes el tipo cómo cuadró las UVs, no sabes si esa UV, por ejemplo, está montada en un UDIM, ¿cierto? O no sabes. ¿Qué es un UDIN? Los UDIMs es un sistema en el que tú encasillas ¿Cómo se escribe? UDIM, ¿cómo suena? UDIN con M al final. Con M. Ok. Ya, lo tengo. ¿Ya? Entonces es un sistema en el que tú encasillas texturas en pequeñas categorías, Ok. ¿ya? Entonces tú no sabes si el diseñador original, si el modelador tridimensional hizo eso, o simplemente el tipo no tiene ni idea de... Porque eso pasa. Un tipo que puede ser un modelador espectacular, pero el tipo no tiene ni la más remota idea de que es una UV. No te A él lo que le importa es... Exacto, a él lo que le importa es que le quede el modelo se ve divino. Sí. Exacto. Pero entonces resulta que la textura UV, la UV salió sobremontada, o peor, también lo he visto, salió con las normales al revés en zonas donde yo invertía la normal. Entonces uno queda como, ¿y aquí qué hago? ¿Sí? Sí, claro. Ouch. Y empiezas tú a texturizar o a pintar y resulta que te toca empezar a mirar software de terceros para cuadrar texturización, que no es un trabajo que tú en teoría deberías estar haciendo si estás, no sé, en el flujo de videojuegos.
ese es el pan de todos los días en todos los roles de todos los diseñadores gráficos. Total. Es decir, siempre va a haber el caso de que tu rol es editor de video y de repente te pasan una imagen que está con un retoque. O eres editor de video, te pasaron todo el material para editar el material y, oh sorpresa, en la primera revisión, el primer feedback del cliente, el cliente te pide que hagas un retoque fotográfico que no está incluido en la cotización. Sí, te pasan la fotografía de la Yasuri Yamilet editada Sí. con trasero extra. Total, así es. Sí. Ok, ahora, la siguiente pregunta. ¿Para qué utilizas Unreal Engine en tu vida cotidiana? ¿O cuántas veces utilizas Unreal Engine a la semana? Uy, todos los días. ¿Y qué Todos haces los con él? días. Una Generalmente. buena parte es capacitación personal, es decir, es ese ejercicio diario de hoy voy a hacer tal mecánica, hoy voy a hacer esto. Generalmente para las capacitaciones que dicto, pues tengo que abrir el motor, realizar las mecánicas que me solicitan, entender el funcionamiento de la mecánica y también encontrar la forma más óptima de hacerla. Pues porque en un motor de videojuegos, en cualquier motor de videojuegos, no necesariamente Unreal, tú vas a encontrar 10 maneras de hacer lo mismo, Claro. ¿ya? Pero tú tienes que encontrar cuál de esas 10 o 20 o 30, las maneras que sean, tienes que encontrar cuál es la manera más óptima de hacer algo y que encaje de manera adecuada con el proyecto que te están solicitando. Y por ejemplo, para ti, ¿cuál es tu mejor cliente? El cliente soñado, en el cual tú dices, gracias Dios mío por haberme traído esta oportunidad que solamente se presenta una vez cada 10 años. Ah, el cliente que no rechista. Ok. No, pues, Define rechistar porque el que no dice nada, el que recibe la información y Y le encantó a la primera. le encantó a la primera, sí. No, pues yo diría que el cliente perfecto es el cliente que de alguna manera se acerca con una visión muy clara de lo que quiere, ¿sí? Porque es que eso te ahorra a ti un montón de tiempo. Es más, ahí en el mundo de la clientela tú te encuentras de todo. Total. Y así como te vas a encontrar al tipo que tú le estás dando la explicación de por qué ese proyecto no sale de esa manera, que el tipo está sentado en su palabra y dice, no, es que sale, es que eso tiene que salir. Le dice, mira, no va a salir. Claro. Entonces el comentario mitológico, el de, mira, tú no, así consigas 9 mujeres embarazadas, no vas a tener un bebé en un mes. Otra vez, más despacio, por favor, que esa frase me encanta. ¿Cómo es? Sí, que así consigas 9 mujeres embarazadas, no vas a tener un bebé en un mes. Exacto. Sí, o sea, hay que respetar algunos procesos y hay algunos temas que requieren tiempo. Entonces, Exacto. por ejemplo, tú en el campo del 3D, a ver, ¿cómo aceleras un render? No puedes. El render se demora lo que se demora el render. Así tú tengas una super máquina, si cuando tú le dices a la máquina renderizar y la máquina te indica que eso se va a demorar 3 horas, tú no puedes acelerar ese proceso. Difiero. Al día de hoy difiero. Porque hay mucho, o sea, en mi área del 3D como tal, hay ya muchas técnicas. Ok, El dilema está en, bueno, listo, tú tienes un modelo tridimensional. Te están Ok. pidiendo un deadline. Es tu responsabilidad advertirle al cliente que este proyecto puede tomar X cantidad de tiempo. Número uno. claro. Número 2, si eso no les sirve al cliente y lo necesita con mayor urgencia, entonces tú tienes que decirle, ok, le puedo sacar un render más rápido, pero le bajo la calidad. ¿Sí? Claro. Adicionalmente, Blender tiene ahorita una red para compartir procesamiento entre todos los computadores que tienen Blender en el mundo.
Pero Ok. a mí el día de hoy no lo he intentado. Soy primíparo en Blender y no me he atrevido a lograrlo porque tú tienes como una cuota que darle a la humanidad de Blender para que te puedan dar procesamientos, ¿sí? Ya. Entonces, en este momento yo estoy investigando cómo se hace bien, porque de ser fiable y ser una plataforma muy confiable, tú puedes tranquilamente decir, listo, ya terminé el trabajo de modelado, texturización, iluminación, animación, y ya al momento de mandar el render, subes el proyecto a la nube, pero esa nube es un archivo que te queda en tu computador, pero le estás compartiendo ese archivo a toda la red de miles de computadores que tienen Ya. Blender alrededor mundial y entre todos te sacan el render. Sí. Claro, a lo que me refiero es, bueno, a la visión clásica del render. Sí, claro, si miramos ahorita, pues contratas una granja de render y pues a punta de plata la sacas en tiempo récord. Oh. Eso es innegable. Y está la última opción, que es como, bueno, listo, yo tengo un fotograma inicial, tengo un fotograma final, se lo paso a una inteligencia artificial y que ella me invente el estado del lado A al lado B. Pero Claro. eso es una ruleta rusa. Sí, o sea, eso es jugar Pues lo a la que pasa es ruleta. que lo puedes hacer muy bien y no va a suceder nada con eso. Ujú. Pero lo puedes hacer mal y entonces pasa lo que sucede, por ejemplo, con lo que pasó con el comercial de los comerciales estos que han sido elaborados con inteligencia artificial y que la gente se les ha ido de cabeza. Entonces, pues obviamente no quiero generar líos en el video, pero Sí. sí, Sí, total, los movimientos anti-IA. exacto. Entonces, ahí está el problema y efectivamente casi que entiendo los movimientos anti-IA porque la están utilizando muy mal. Se están obteniendo un resultado nefasto. No sé si tú lo has visto. Dame un Igual no sé ejemplo. si esto lo montes en el video o no, pero mírate tú el video de Chocolatinas Jet hecho con IA. Vamos a buscarlo en YouTube. Es horrible. Es horrible. Chocolatinas. Jet comercial IA. Nutella, no. Navidad con chocolate. Sí, sale chocolate, espérate, te Navidad comparto. con chocolate Jet. Espérate, te comparto mi pantalla. Dale. Compartir pantalla. Sí, ese es el video. Entonces, fíjate los detalles del manejo. Y eso que creo que le recortaron de cómo era el video original. Pero pues obviamente esto es un mal manejo. Bueno, le reconozco la intención, pero pues hay una serie de errorcillos ahí. Sí, total. O sea, como que uno pausa y empieza a No, observar los por ejemplo, detalles. fíjate Mira, por ejemplo, el perro, el reno, sí. el reno perro. Sí, claro. No, y hay detalles. Por ejemplo, ahí verás. Aquí. Wow, eso está horrible, no lo había visto. O sea, yo no me he puesto a detenerlo para mirarlo al detalle, simplemente veo los errorcillos sobre la marcha. Ujú. Dale. Espérate, le pongo 0.25 que aquí se pueden ver todos los blendings. Todos los artefactos. Sí, mira las manos. Sí, las manos es una... Mira. Sí, total, el perro. Las manos son una serie de errores impresionante. Entonces, por ejemplo, la cola del perro, fíjate, a veces 3, a veces 2, a veces una cola. Mira, por ejemplo, aquí el detalle de la chocolatina. Mira el jet. Sí, total. Las burbujas. Y La fíjate las pregunta es, manos. ¿cuánto les costó? Mira, por ejemplo, No, este. la pregunta es, alguien, ahí sí como dice el meme, alguien tuvo que verlo, alguien tuvo que editarlo y alguien tuvo que aceptar que esto saliera. Alguien tuvo que aprobar esto. Alguien tuvo que aprobar esto. Entonces, fíjate, Mira, Sí, esa sí, mano, sí. mira. Total. y fíjate que ahí parpadea el reno del saco. Ay, del chico. Espérame, parpadea el reno. Sí, míralo.
Devuélvelo un Uy, poquitico. sí, Mira. para haga el tiempo con el niño. Ok. Sí, entonces son errores. Mira las orejas del perro, mira. Y le reconozco, o sea, yo voy a pararme en una posición, digamos, no controversial, pero sí una posición, como te dijera, no muy común para muchos artistas puristas. Ujú. Y es, las empresas no quieren tu arte, las empresas quieren plata. Sí, claro. ¿Sí? Tú puedes Al ser un menor artista costo posible. espectacular. Exacto, pero las empresas quieren es sacar el mayor rédito posible de cualquier proceso. Sí, claro. Entonces, si una empresa encuentra que utilizando inteligencia artificial es muchísimo más barato y rentable hacer este tipo de productos, la empresa no lo va a dudar. Entonces ahí es donde viene la respuesta de alguien tuvo que verlo, alguien tuvo que aceptarlo. Probablemente muchos lo vieron y casi nadie lo aceptó. Pero Ujú. ¿quién dijo sí? La plata. Sí, total. O sea, el precio de ese producto fue el que dijo sí. Entonces, en algún foro en Reddit que había de este comercial particularmente, yo decía eso. Yo decía, las empresas no quieren tu arte. Las empresas quieren tu trabajo y que salga barato. Total. Es que es más, me ha pasado con clientes donde están tan de afán, y los comprendo, los entiendo, están tan de afán tratando de ganar una licitación por un proyecto más grande. Generalmente son las agencias que más me contactan para poder cumplir con esa meta, pero generalmente son compañías muy grandes que publican una oferta, publican una licitación y son como, o sea, todas las agencias empiezan a competir de una manera hasta desleal para poder ganar ese cliente. Y a mí me suelen contactar con mucha frecuencia y con información súper nula, o sea, como Camilo, necesito cotizar esto lo más pronto posible, pero ya, porque necesitamos pasar esa cotización ya, ¿sí? Es porque hay otros competidores que el primero que pase la cotización, la más barata es la que gana. Sí. Claro. Independientemente de que seas el super diseñador, el super artista, lo siento, entregaste tarde y hablo de minutos tarde, hablo de que uno entregó media hora después que el otro. El primero que se arrodilla es el que le cierran, al que le cierran la oferta, y suerte a los demás. Así diseñe feo, no importa. O sea, de hecho hay proyectos gubernamentales que dicen se busca una empresa que pueda cumplir estos requisitos con un presupuesto súper limitado y no nos importa la calidad porque es que nos está sobrando un capital para poder cerrar el año fiscal y necesitamos rendir esa plata antes de que nos cobren o nos multen. Total. Cosa que no debería ser, o sea, pero así es la realidad. Total. Es muy curioso. Sí, todo este tema es extremadamente controversial. Pues porque digamos que la inteligencia artificial no ha terminado de calarle a todo el mundo. Ujú. O sea, creo que es un paradigma que a muchos les cuesta. Entonces, y por ejemplo, laboralmente, la inteligencia artificial es un salto al vacío laboral de muchas personas. Sí, total. Porque o manejas de inteligencia artificial o te dedicas a otra vaina. De hecho, hay empresas al día de hoy, y por personas que conozco en primera instancia, donde ya empezaron a despedir masivamente a los empleados que no quieran aprender inteligencia artificial o que no se quieran alinear a la misma velocidad en que el CEO directivo de la compañía se está alineando con la inteligencia artificial. Y lo más tenaz, lo están haciendo con total frialdad. Yo ya tengo un agente de inteligencia artificial que hace las veces de agencia, lo estoy automatizando, y si la agencia que yo tengo contratado no me da o no supera los rendimientos que me da mi agencia de agentes asistidos por inteligencia artificial, rodarán todas las cabezas de seres humanos, perderán sus empleos, porque ya la IA me está dando a mí lo que estos agentes, estos empleados,
estos subcontratistas no me están dando y que no quieren evolucionar. Sí. Total. Y así he visto que ruedan empresas que despiden de a 20 personas en una empresa, así de fácil, con total Claro. frialdad. Empleados que llevaban 10, 15 años, que estaban a esto de pensionarse. Lo siento, te atropella la tecnología, tengo una gente que te puede reemplazar, chao, de una. Ah. Así Además, de frío. si quieres un momento divertido, entre comillas, léete los comentarios del video de este video de Chocolatina Jet. Bueno, quería decir el nombre. Léete los comentarios. Es un rollo completo. Ok. Espérate, Entonces- cargue los comentarios. Ush. Y si le dan trabajo a los animadores que hay en Colombia, ¿se imaginan una colaboración entre varios artistas 3D para hacer una comercial? Despidan al de marketing. Es muy bueno. Sí, Sí, que está me muy encanta bueno. mi chocolatina con sabor. Uy, bueno, ahí dejaré el link al video. Sí, no. Pues mira que la cagada va en la taza. Uy, no le hagamos bullying al comercial de sin mí. Ay, no, está buenísimo. Sí, es muy divertido. Está Es muy divertido pesado, sentarte a leer los comentarios. Y fíjate la cantidad de likes versus la cantidad de dislikes. ¿Cuántos? No, ya YouTube tiene ocultados los dislikes. Bueno, te comento, te suelto el dato. Yo uso un plugin, sino que no recuerdo en ese momento el nombre, Ajá. que me muestra los dislikes. Ok. ¿Y cuántos son? Entonces, son 218 likes, Sí, contra. ¿cierto? Contra 11.000 dislikes. Oh, joder. Sí, No, marica. imagínate. O sea, ese video 11.000 tiene 11.000 dislikes. Entonces, ahí está. Fíjate, un ejemplo de qué es lo que sucede cuando se hace algo mal con la inteligencia artificial. ¿Qué sucede cuando se hace algo mal con la inteligencia artificial? Sí, eso es muy divertido leer los comentarios. Durísimo. Durísimo. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Dale. Y ahí estamos cerrando con pólvora y basta de lamentos. ¿Cómo Total. haces para ser un diseñador en Unreal Engine que trabaja desde Armenia, Colombia con un portafolio bueno? Es decir, ¿qué tan visible eres para el gremio? ¿Cómo te conectas con tus aliados estratégicos? ¿Qué quieres conseguir con tu carrera, con tu crecimiento de tu carrera? Y Bueno, por último, ¿cuál sería como el manual de fuga? Resúmelo en 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos incómodos pero necesarios que tiene que hacer un estudiante de Unreal Engine para tener éxito en esta industria? lo que pasa es que esto es, o sea, hay mucho, así uno diga que no, hay mucho que tiene que ver con la suerte, ¿sí? O sea, tú puedes ser muy bueno, pero si no tienes visibilidad, ahí queda todo lo bueno que puedes llegar a ser. También pienso yo, dependes mucho de tu red de contactos. Entonces creería yo que si no tienes una buena red de contactos, hay que buscarla, hay que hacerla. Una red de contactos funcionales. Pues porque uno tiene amigos que sirven para todo, comillas, pero amigos que sean realmente funcionales, muy pocos. Que funcionen como una buena red de contactos, muy pocos. Sí, importantísimo. Y lo otro, yo creo que aquí hay que hacer una tarea, y es una tarea que tenemos que hacer todos en este momento, y es revisa tus contactos, revisa tus amigos y date cuenta cuántos de ellos están sin un trabajo o sin un emprendimiento exitoso en este momento. Claro. Haz un Excel y échale un vistazo a tus amigos cercanos y date cuenta quiénes están teniendo éxito y quiénes están estancados. Claro. Además, porque más allá de la posibilidad de una colaboración, es también casi que una labor personal, moral, de ayudarnos como comunidad. Totalmente. O sea, nosotros los diseñadores, tristemente, estamos en un medio depredativo. Lo que decías al principio del video, hay gente que le está bajando los precios
a una labor que no se le debería bajar los precios simplemente por capturar el cliente. Exacto. Y claro, el cliente dice, ok, este lo puedo explotar, venga, de una, La guerra del centavo. la guerra del centavo. Y el cliente va a decir, sí, venga, y coge a ese pobre que le bajó el precio y venga, sí, yo le doy el trabajo a usted, pero lo voy a explotar, o sea, le voy a sacar al 300% cada peso que me va a cobrar. Y no le va a Curiosamente, importar la crisis económica por la que vaya a pasar ese diseñador. exacto. Entonces, un trabajo mal pago generalmente también, o sea, termina coincidiendo con ese tipo de clientes que te están llamando todo el tiempo a molestarte y a apoyarte. Y, oye, ¿qué pasó? Pero venga, es que no funciona. Es que yo te estoy pagando 5 euros para que me hagas una animación. Exacto, te estoy pagando un par de euros, no sé qué. Te voy a pedir 60 correcciones porque no me gusta nada. Exacto, entonces... No me importa si te demoraste 40, 50, 60, 70 días. Yo ya te pagué 5 euros y no me gusta tu trabajo. No, y total. O sea, por ejemplo, todo es el tema de aprender a ponerle límites a un cliente es clave. Sí, o sea, saber decirle a un cliente, mira, vamos a desarrollar este proyecto, de acuerdo, y esto va a tener 3 correcciones. Exacto. Y como el precio de la historia, y me estoy arriesgando. Sí, total. Y esto va a tener 3 correcciones y me estoy arriesgando, listo. Y eso no está mal, porque eso también pule la cultura del cliente. El cliente también aprende que cuando trabaja con un buen diseñador, el buen diseñador es el que también sabe colocar un límite de trabajo. De decirle, hey, mira, yo te hago esto en tanto tiempo. Y eso le enseña a los clientes. Entonces el cliente sabe y dice, en un futuro, un buen cliente sabrá y habrá aprendido a punta de estrellones o qué sé yo, de errores, y sabrá que, bueno, es que hay que hacer un video de tales y tales y tales características, una navegación, un modelo, un videojuego, lo que sea. Y el cliente va a decir, no, eso no sale en un mes, o eso no sale en una semana. O si usted quiere arriesgarse con una tecnología nueva, como puede ser Runway o como puede ser cualquier plataforma de generación de videos con inteligencia artificial, aténgase a que Claro. los resultados iniciales no van a ser los más bonitos y a mí me va a tocar cobrarle por hora de trabajo, porque nos estamos Exacto. arriesgando con una tecnología de punta que es que tú le puedes mandar un prompt y a la primera no te la va a entregar. Claro, o sea, Al vas a segundo, ni al iterar tercero, ni al sexto intento te va a entregar un buen resultado. O sea, es y como- probablemente vas a estar tú iterando con una herramienta que, y sí, claro, o sea, nadie va a decir, la inteligencia artificial no sirve, no, todo lo contrario, sirve muchísimo, pero es una herramienta que requiere pulir, requiere iteración, requiere trabajo, y el trabajo ya no es, o sea, el trabajo no cambió, o sea, más bien, el trabajo no desapareció, simplemente cambió de lugar. Ujú. Entonces ya no es el trabajo que tú dedicabas a cuadrar correctamente la normal y a que todo este modelo te quede bien pulido, que no se te parta ningún polígono, sino ahora es, o sea, tu trabajo ahora, ¿cuál es? Tu trabajo ahora es sentado con una inteligencia artificial, iterando, haciendo las correcciones de los artefactos que se van a generar. Exacto. Entonces ahí cambió el trabajo, pero hay trabajo y es trabajo. Ahora, y tú no conoces inteligencia artificial, pues es como si no supieras Ya, es qué un estás tipo- haciendo. Es un tipo de analfabetismo. De hecho, ahorita está Claro. muy de moda el comentario que es troglodita digital. Y es aquel que en este momento está permanentemente en contra de la inteligencia artificial sin siquiera adquirir alguna habilidad que le Total. ayude a automatizar algún proceso repetitivo. Eso me hace pensar el tema de los ludistas. Los ludistas eran los que quemaban las máquinas de vapor porque creían que le iban a quitar el trabajo a los artesanos. Sí, entonces, y eso siempre ha pasado en la humanidad. Entonces sale la calculadora y todos los que usaban la regla de cálculo se paraban en las pestañas diciendo que eso iba a volver brutos a los seres humanos. Y ¿cómo así que un aparato que hacía cálculos y que le estaba quitando la posibilidad de calcular a los seres humanos con su cabeza?
Desde Sí, mi total. perspectiva, la tecnología existe para darle tiempo de vida al hombre. O sea, lo que tú hagas con tu tiempo libre, el tiempo que estás ganando al utilizar las herramientas tecnológicas es cuestión tuya. Pero para eso existe, para que el ser humano tenga más tiempo. Así es. Diego, muchísimas gracias por esta súper grata conversación. Ha Vale, esto sido, quedó un podcast muy interesante. brutal, brutal. Espero que les guste mucho a nuestros oyentes, a nuestros televidentes de YouTube y de otras redes sociales. Seguidores. Si les Claro, gusta claro que sí. y quieren profundizar más en el tema, si quieren que hagamos una segunda publicación, si quieren que invitemos a alguien en un futuro que se una como esta conversación, que es que realmente tiene muchísima carne, bienvenido sea, porque lo mejor que podemos hacer es abrir nuestras mentes para intercambiar conocimientos de una manera imparcial. Total. Diego, muchísimas gracias. ¿Alguna frase que quieras cerrar Así, muchísimas gracias. con este podcast? Uy, no ha pensado una frase de finalización. Bueno, Sí, al futuro. te la quedo bebiendo para el futuro, exacto. Píntame un futuro de aquí a 6 años. ¿Dónde vamos a estar? Apuéstale al futuro. ¿A qué me apuesto yo al futuro? Yo le apuesto a un futuro con un sistema de capacitación y educación muy diferente al actual. No voy a decir, y esto puede que suene un poco polémico, pero no voy a decir que los profesores van a desaparecer, pero sí tiene que cambiar el rol que desempeñan en este momento los docentes en la sociedad. Y ese va a ser un impacto, pues, es decir, es más, acá estoy haciendo trampa, te lo confieso, porque estas no son palabras mías, o no son historias mías, sino esto es la predicción que hacía Isaac Asimov con el tema de la inteligencia artificial. Y curiosamente, creo que le ha ido, o sea, le ha acertado. Isaac Asimov ha sido muy acertado en sus predicciones. Y yo creería que este tema de la inteligencia artificial va para donde él dice, que es la autocapacitación. Sí, ahí existen docentes, pero los docentes tienen un rol totalmente diferente en la sociedad. Una capacitación tal vez más especializada. O tal vez capacitación en IA, no sé. Ok. Autodesarrollo personal a punta de inteligencia artificial. A punta de inteligencia artificial. Ese era... Bueno, realmente Asimov decía que cuando se masificara la información, porque pues estamos hablando de que él vivió una época en la que no existía el internet. Él decía que cuando se masificara la información y a eso le sumáramos la existencia de una, bueno, llamémoslo él no lo dijo así, pero pongámosle nombre, una inteligencia artificial que tuviera la capacidad de responderte de una forma muy humana, muy autóctona no sería la palabra, muy gregaria, muy humana a la hora de hablar. ¿Sí? Muy cercana, no robotizada, sino completamente naturalizada como la de un ser humano. Que simulara exacto los comportamientos humanos. En ese momento, la educación se iba a volver un proceso autodidacta. Ok. La humanidad iba a empezar a utilizar esas herramientas como unas herramientas de autocapacitación en todo. Estamos demasiado cerca. Sí, yo llamaría eso una singularidad educativa. Y creo que estamos a puertas de la singularidad educativa. Tal vez al final de este año. Vamos a ver, quién sabe. Puede ser al final de este año o puede ser en 6 años. ¿Qué va a pasar con la economía mundial, Diego? O sea, son palabras más delicadas aún. No, yo creo que en economía no me atrevo a hacer estimaciones porque la economía es demasiado variable. Yo la economía la veo parafraseando a un autor que desconozco en este momento. No recuerdo en este momento cómo se llamaba, pero él decía que la economía es la ciencia de la escasez. Y pienso yo que manejar los niveles de escasez y
manejar los niveles que se mueven en este momento, y a eso súmale el tema de la inteligencia artificial, difícil hacer una estimación. Bueno, qué gran cierre, Diego. Muchísimas Vale. gracias. No, gracias a ti Ojalá por se la entrevista. suscriban si quieren más, si les gustó. A mí me encantó, brutal. Tengo ya mucho por qué masticar esta noche cuando llegue, esta noche antes de ir a dormir. Como dice Dros Bosniak. Rotzank, perdón. Bueno, gracias, Dieguito. Bueno, Voy a- muchas gracias, Cami.